¿Te imaginas que un garabato improvisado en una servilleta podría convertirse en uno de los vehículos más icónicos de todos los tiempos? Pues así nació la Volkswagen Combi, prácticamente por accidente y sin pedir permiso. Un dibujo que parecía digno de una clase aburrida de matemáticas, terminó revolucionando las carreteras del mundo entero. Pero lo más curioso no es cómo nació, sino cómo, después de conquistar corazones y rutas durante décadas, simplemente desapareció. ¿Por qué algo tan popular terminó diciendo adiós, justo cuando todo el mundo parecía enamorado? ¿Qué secreto guarda este final tan extraño? Para descubrirlo, tenemos que volver al día en que todo comenzó. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada. Las ciudades eran ruinas, la economía estaba colapsada y la necesidad por vehículos funcionales, económicos y confiables era enorme. En medio de ese panorama apareció un empresario holandés llamado Ben Pon, quien, durante una visita a la fábrica de Volkswagen, observó unos vehículos improvisados y bastante feos que utilizaban para mover piezas dentro de la planta. Fue entonces cuando le llegó la inspiración, demostrando que las grandes ideas pueden surgir incluso viendo cosas bastante raras. En una simple servilleta hizo un boceto improvisado. Un vehículo de carga simple, con forma de caja, capaz de transportar mercancía y personas de manera económica y sencilla. Volkswagen tomó muy en serio la idea y comenzó a desarrollar un nuevo modelo basado en su ya exitoso Volkswagen Tipo 1, conocido popularmente como Beetle. Así nació el Volkswagen Tipo 2, más conocido como la legendaria Combi. Aunque tomaba muchas piezas del Beetle, incluyendo el motor boxer de 4 cilindros refrigerado por aire, no era exactamente una copia. Su chasis fue reforzado para soportar más peso y la carrocería tipo monovolumen le otorgaba un espacio interior sorprendente para su época. Su mecánica era sencilla y confiable, pero debido a su diseño, el peso no estaba distribuido de manera uniforme, lo que hacía que fuera un poco complicada de maniobrar en ciertas condiciones, sobre todo en pendientes pronunciadas. Aceleración no era precisamente su fuerte, pero si alguien quería recorrer el mundo sin prisa y con estilo, la Combi era la opción perfecta. Este nuevo vehículo sorprendió por su diseño revolucionario, motor ubicado en la parte trasera, tracción trasera y una sorprendente capacidad interior que ofrecía soluciones prácticas y económicas, justo cuando más se necesitaban. Aunque tenía un pequeño detalle curioso. Su motor trasero hacía que subir cuestas fuera un reto solo apto para conductores valientes, pero a cambio, ofrecía espacio suficiente como para llevar desde una familia numerosa hasta media mudanza. Incluso empezó a ser adaptada para todo tipo de funciones, desde transporte escolar y ambulancia hasta puesto de comida sobre ruedas. La Combi no solo era un vehículo, era una solución para quien necesitara espacio, movilidad y un toque de carisma. ¿Pero por qué se llama Combi? La palabra Combi viene del término alemán Kombinationsfahrzeug, que significa vehículo combinado. Y no es porque combinara con tu estilo hippie, sino porque unía lo mejor de dos mundos, transporte de carga y de pasajeros. Era funcional, versátil y práctico. Así que los alemanes, fieles a su eficiencia, lo resumieron en una sola palabra, Combi o Combi, como se popularizó en América Latina. Desde su inicio en 1950, la Combi fue un éxito inmediato, alcanzando rápidamente una producción creciente. En sus primeros años, superó fácilmente las 100.000 unidades fabricadas. La primera generación de la Combi, también conocida como Volkswagen Tipo 2, T1, tenía estas características. Peso, alrededor de 1.100 kilogramos, vacía. Capacidad, entre 7 y 9 pasajeros, según configuración. Motor, un boxer de 4 cilindros, refrigerado por aire, con 1.1 litros. Más tarde subió a 1.2, 1.5 y 1.6 litros. Potencia. En sus inicios, apenas 25 caballos de fuerza. Más adelante llegó hasta los 50 caballos de fuerza en versiones mejoradas. No era rápida, pero sí resistente, económica y fácil de reparar. Por eso, se volvió la favorita de aventureros y familias por igual. Una de las grandes fortalezas de la Combi fue su capacidad de transformarse en lo que la gente necesitaba. Volkswagen no solo creó una van familiar, sino toda una línea de versiones pensadas para distintos usos. Por eso se convirtió en la favorita de todos,
desde viajeros hasta obreros, pasando por panaderos y paramédicos. Estos son los principales modelos del Tipo 2, T1, Combi o estándar microbús, la versión más común, con 8 o 9 asientos. Se usó como transporte familiar, escolar e incluso para trasladar personal en fábricas o empresas. Era la van todo propósito de la época. Microbús, deluxe o samba, la joya de la línea. Tenía más ventanas, hasta 23, techo corredizo y acabados cromados. Era perfecta para viajes largos, turismo o simplemente para presumir estilo. Ideal para familias que querían viajar como en una película de los 60. Panel van. Sin ventanas laterales y con puertas dobles atrás, fue pensada para reparto urbano y carga. Muchas fueron adaptadas como ambulancias, vehículos de mantenimiento o furgones para pequeñas empresas. Era la favorita de negocios que necesitaban espacio y confiabilidad. Kastenwagen, una versión aún más básica que la panel van. Se usaba sobre todo como vehículo de trabajo en zonas industriales o agrícolas. Su sencillez la hizo muy popular para tareas pesadas. Single Cab Pickup, pickup de cabina sencilla. Tenía una paila trasera con paneles abatibles, perfecta para cargar materiales, herramientas o mercancía. Fue muy usada en obras de construcción, campos agrícolas y pequeñas empresas. Era la combi que no le tenía miedo al trabajo rudo. Double Cab Pickup, pickup de doble cabina. Combinaba una cabina para más pasajeros con la paila trasera. Se usó mucho para transporte de cuadrillas de obreros, electricistas o equipos de trabajo móvil. Literalmente, una camioneta con espíritu Volkswagen. Westfalia Camper, la camper por excelencia. Venía equipada con cama, cocineta, muebles y techo elevable. Ideal para viajeros, mochileros y familias que querían explorar sin depender de hoteles. Fue la casa rodante de toda una generación que vivía la vida en carretera. En resumen, la combi fue una especie de navaja suiza sobre ruedas. Si necesitabas mover gente, herramientas, comida, pacientes o simplemente escapar del mundo por unos días, había una versión para vos. Pero, como un vehículo diseñado únicamente para ser funcional, logró convertirse en un símbolo cultural. Lo que pasó después ni siquiera Volkswagen lo vio venir. Si el éxito inicial de la combi fue notable, lo que sucedió en las décadas siguientes la convirtió en una auténtica leyenda. Durante los años 60 y 70, la combi pasó de ser un simple vehículo de trabajo a un símbolo de libertad, aventura y comunidad. Su bajo costo, facilidad de reparación y enorme espacio interior la hicieron perfecta para quienes buscaban escapar del sistema y vivir sin ataduras. Así nació su estrecha relación con el movimiento hippie. Cuando hablamos de vehículos que marcaron una época, la Volkswagen Combi no solo se lleva una mención honorífica, se lleva el premio completo. En agosto de 1969, esta simpática furgoneta fue parte esencial del Festival de Woodstock, un evento que pasó de ser un simple concierto a convertirse en un manifiesto cultural. Más de 400.000 personas llegaron a una granja en Bethel, Nueva York, para vivir 3 días de música, libertad, ideales compartidos y, por supuesto, mucho lodo. Era una generación que buscaba romper con lo establecido. Decían no a la guerra de Vietnam, no al sistema, y sí a la paz, el amor y la música a todo volumen. Y ahí estaba la combi, fiel, resistente y lista para todo. Decoradas con flores, símbolos de paz y mensajes coloridos, se multiplicaron por los campos como si hubieran florecido de la tierra. Algunas llevaban colchones en la parte de atrás, otras guitarras, comida o simplemente buena vibra. Fueron el hogar improvisado de cientos de asistentes, el punto de encuentro con los amigos y el plan B cuando la tienda de campaña no aguantaba ni una gota más de lluvia. En las fotos del festival, es imposible no ver una combi en el fondo, atascada en el barro, rodeada de jóvenes bailando o simplemente estacionada como si dijera, yo también soy parte de esto. Porque lo era. No era un simple vehículo, era un símbolo rodante del movimiento hippie, práctica, económica, libre, adaptable y siempre lista para la aventura. Y sí, puede que muchas no salieran intactas del festival, pero eso solo sumó a su leyenda. Porque mientras algunas marcas soñaban con ser lujosas o rápidas, la combi se convirtió en algo más valioso, un ícono cultural.
En Woodstock no fue una espectadora, fue una protagonista más, con su motor rugiendo bajo un ideal. El de una juventud que decidió recorrer el mundo a su manera, sin mapa, sin prisa y con la música como compañera de viaje. No importaba que fuera lenta, lo importante era el viaje, la compañía y el espíritu de libertad. Además, si se quedaban varados en la carretera, siempre había algún hippie que sabía de mecánica, o al menos lo intentaba. Además de los hippies, la combi encontró su lugar en el mundo del road trip. Con la llegada de las versiones camper, diseñadas con camas plegables, cocinas y espacio para dormir, se convirtió en la casa rodante por excelencia. No había aventura imposible para aquellos que querían recorrer el mundo con poco dinero y mucho entusiasmo. Claro, siempre y cuando no tuvieran prisa, porque si algo tenía la combi era paciencia. Mucha paciencia. Podías salir un lunes y llegar al destino el miércoles de la siguiente semana. Y si no llegabas, probablemente estabas empujándola en alguna carretera polvorienta, porque algunos hippies pasaban más tiempo empujándola que manejándola. La personalización era clave, desde murales psicodélicos pintados a mano hasta frases icónicas como "Make love, not war". Cada combi tenía su propio espíritu. Algunas incluso llevaban altavoces para animar los viajes con música, porque, vamos, si vas a tardar en llegar, al menos que sea con buen ritmo. En Latinoamérica, la combi también encontró su propio auge. En países como México y Brasil, dejó de ser solo un vehículo de recreación para convertirse en una parte esencial del transporte público y de trabajo. Transportaba familias enteras, servía como colectivo y hasta se convirtió en la favorita de comerciantes ambulantes. Su versatilidad la hacía indispensable en las calles y su durabilidad era legendaria. Hay combis que han sobrevivido más gobiernos que algunos presidentes. Volkswagen, lejos de molestarse porque la combi se convirtiera en el vehículo de los hippies, y la contracultura, estaba encantado. Para la marca, era publicidad gratis y una prueba de la versatilidad de su creación. ¿Quién hubiera imaginado que un vehículo de carga se convertiría en el símbolo de toda una generación? Lo que no imaginaban era que este mismo éxito también traía un problema oculto. Y no todo era amor y paz. La combi tenía problemas que con el tiempo la llevarían a su extinción. Un detalle que muchos pasaban por alto, pero que con el tiempo se convertiría en la sentencia de muerte de la combi. ¿Qué fue lo que la llevó a su extinción? Para descubrirlo, tenemos que ver el otro lado de la historia. A pesar de su carisma y versatilidad, la combi tenía un problema que se volvería imposible de ignorar: la seguridad. En una época donde los estándares de protección eran cada vez más exigentes, la furgoneta de Volkswagen era prácticamente una caja de metal sin defensas. En pruebas de choque, la combi demostró ser un auténtico ataúd sobre ruedas. No absorbía el impacto, más bien lo distribuía equitativamente entre los pasajeros, como un hippie compartiendo una guitarra en la fogata. Un impacto frontal podía convertir el asiento del conductor en el asiento del copiloto. Al mismo tiempo, Volkswagen intentó modernizarla en los años 80 y 90, agregando algunas mejoras, que básicamente consistían en cambiarle los asientos y ponerle mejores espejos retrovisores. Pero al final, seguía siendo la misma caja rodante con la aerodinámica de un refrigerador y la seguridad de un triciclo, agregando algunas mejoras, pero el diseño seguía siendo el mismo: poco peso, estructura débil y ninguna zona de deformación programada. Mientras otras marcas ofrecían vehículos más seguros y potentes, la combi seguía confiando en su encanto y en la esperanza de que nadie la chocara. ¿Y si crees que ya lo habías visto todo con la combi? Aguanta, porque todavía hay más. Además de las versiones oficiales, hubo adaptaciones que parecen sacadas de una película, pero fueron reales. En países como Brasil, México y Alemania, se adaptaron combis para circular sobre rieles, literalmente como minitrenes. Se usaban en zonas rurales, sobre todo para transportar personal o materiales donde no llegaban los caminos. También existieron versiones de bomberos, principalmente en Europa. Eran panel vans equipadas con sirenas, luces y espacio para herramientas y extintores. Cumplían tareas rápidas de emergencia y apoyo. Y por si fuera poco, la combi se volvió estrella de la televisión, apareciendo en comerciales de marcas como Coca-Cola, Pepsi y muchas otras.
Su diseño simpático, colorido y familiar la convirtió en la favorita para campañas juveniles y productos con buena onda. En resumen, la combi no solo se adaptaba a la calle, también al tren, al fuego y hasta al set de grabación. Un ícono con 1000 caras, y todas inolvidables. El avance de la competencia sumado a regulaciones cada vez más estrictas comenzó a arrinconarla. Mientras Toyota, Ford y otras marcas presentaban furgonetas más modernas y seguras, la combi seguía confiando en su carisma y en la fe de sus conductores. Para muchos, fue el fin de una era. Para otros, fue la confirmación de lo que siempre supieron. La combi no solo era un vehículo icónico, sino también un milagro rodante. Pero aunque parecía que la combi ya estaba destinada a ser solo un recuerdo en las carreteras, su historia aún no había terminado. Algo inesperado estaba por suceder. Después de años en el olvido, Volkswagen decidió revivir la icónica combi, pero con un giro totalmente futurista. En 2022, presentó la ID. Bus, una versión completamente eléctrica de la clásica furgoneta, prometiendo traer de vuelta su espíritu libre y aventurero, pero ahora sin emisiones y con tecnología de punta. Pero, ¿realmente mantiene la esencia? ¿O es solo un truco de marketing para vender nostalgia sobre ruedas? La comparación entre la clásica y la moderna es inevitable. La combi original era rústica, mecánicamente sencilla y diseñada para resistir lo que fuera. La ID. Buzz, por otro lado, es un vehículo de última generación con asistentes de conducción, pantallas digitales y una inteligencia artificial que ayuda en la navegación y eficiencia energética. Incluso parte de su diseño fue desarrollado con algoritmos de inteligencia artificial, algo impensable en los tiempos en que la única inteligencia de la combi era la del conductor. Y a veces ni eso. El público ha recibido la ID. Buzz con opiniones divididas. Para algunos, es una versión modernizada y ecológica de un clásico atemporal. Para otros, es como querer revivir a Jimi Hendrix con una guitarra digital y sin cuerdas. Volkswagen ha apostado fuerte por la nostalgia, pero la pregunta es, ¿la gente realmente quiere una combi eléctrica o solo recuerda con cariño la original? El futuro de la combi es incierto. Tal vez en unos años veamos una versión híbrida o hasta autónoma. Aunque sería curioso imaginar una combi sin conductor, considerando que la original ya se movía casi sola en bajadas. Con la tecnología avanzando rápidamente, no sería descabellado pensar en una versión híbrida o incluso autónoma en el futuro. ¿Será la ID? ¿Va a ser el renacimiento definitivo de un ícono o solo un homenaje pasajero? La respuesta, como siempre, está en el camino. Y ya para finalizar este video, hay dos tipos de personas en este mundo, los que aman la combi y los que la han odiado porque un día los dejó botados a medio camino. Fue el carro de los hippies, el refugio de los surfistas, el terror del transporte público y ahora Volkswagen quiere revivirla, pero con electricidad y tecnología. ¿Será lo mismo? ¿Cómo pasó de ser el auto más cool a convertirse en un arma de supervivencia urbana? En México y en otros países de Latinoamérica, la combi se convirtió en la reina del transporte público, pero con un pequeño detalle. Sus conductores eran unos locos al volante. Si alguna vez te subiste a una combi en transporte público, sabes que es una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Habían reglas no escritas. Si el chofer no estaba oyendo cumbia o reggaetón a todo volumen, no era una real. Si iban 12 pasajeros en un espacio para 8, es una combi verdadera. Y si no arrancó cuando apenas tenías un pie adentro, algo estaba mal. Más allá de la nostalgia, la combi dejó un legado imposible de borrar. Desde las playas de California hasta las calles de la Ciudad de México, este vehículo transportó sueños, aventuras y millones de historias. Puede que la ID. Buzz sea su heredera moderna, pero la esencia de la combi va más allá de un motor o un logo. Es el espíritu de aquellos que se atrevieron a recorrer el mundo sin importar la velocidad, los obstáculos o incluso si tenían que empujarla en el camino. La pregunta no es si la nueva combi será igual de icónica, sino si la historia que dejó atrás alguna vez podrá repetirse. Y al final, quizás lo que realmente importa no es cómo luce o qué tan rápido va, sino la sensación de libertad que deja en quienes la manejaron. Porque la combi nunca fue solo un vehículo, fue un símbolo. Y los símbolos, como los buenos recuerdos,
nunca desaparecen del todo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Y si alguna vez viajaste en una combi del transporte público, sabes que fue una prueba de resistencia. Cuéntanos tu mejor o peor experiencia en los comentarios y recuerda, si lograste bajar con vida y sin que el chofer te dejara botado, ya eres un sobreviviente. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.